Tengo mil secretos para darte y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma. No lo olvides por crecer. Hola a todos, gracias por estar con nosotros en un nuevo encuentro para aprender un poco más acerca de crianza respetuosa. Hola Rosana. Hola. Bienvenida. Un gusto. Como siempre digo, un proyecto que usted puede encontrar siempre en redes sociales, pero que en este tiempo afortunadamente tenemos en el canal educativo y sé que va a durar mucho más teniendo en cuenta lo que nos han dicho y lo que nos han pedido, tanto por el canal de Telegram como por nuestro propio canal. Así es. Hoy propusimos hablar, lo habíamos dicho en la última emisión, de un tema que, como bien decías, no es sumamente agradable, pero sí es muy necesario. Y yo creo que sobre todo porque lo vamos a tratar ahora mismo desde la prevención, tal como nos invitaba nuestra amiga Rosana Castellanos, que usted debe recordar que es doctora en Ciencias Psicológicas y además profesora titular de la Universidad de La Habana, específicamente de su Facultad de Psicología. Y bueno, ya sabemos, gestora del proyecto Crianza Respetuosa y que afortunadamente lo ha traído a televisión. Rosana, ya entrando en nuestro tema, se dice que lamentablemente en estos tiempos cada vez más aumenta el tema del abuso sexual infantil, tal vez precisamente porque se conoce más y se denuncia más. Sin embargo, siempre es un foco de atención. A mí me gustaría que comenzáramos por una explicación básica. ¿Qué cosa es el abuso sexual infantil? Cualquier tipo de situación en la que un adulto busque su satisfacción sexual a través de un niño, una niña, un adolescente, digo cualquier tipo porque a veces se piensa en que tenga que haber un contacto físico directo y esa es una de las maneras. Hay que decir bien claro que estamos hablando sobre todo de los abusos lascivos, según la terminología del derecho, que quiere decir que no es con violencia, no es una violación, por ejemplo, sino que pueden ser tocamientos, manoseos, manipulaciones del cuerpo, pero también puede ser que visualice el cuerpo, que vea pornografía, que haga determinadas cuestiones el propio niño, es decir, cualquier cosa donde el adulto pone al niño a hacer algo para tener satisfacción sexual. Y un paréntesis, no tiene que ser siempre un adulto, puede ser un niño o un adolescente que tenga varios años por encima de ese otro menor, porque al tener esos varios años por encima ya tiene la ascendencia para usar el poder que le da el tener más edad para manipular la situación, porque estas son situaciones que generalmente se va buscando gradualmente una cercanía con el niño, una participación incluso muchas veces digamos que voluntaria del niño, la niña, el adolescente. Por eso no exime ni le rebaja por ley el hecho de que el niño o el adolescente participe o no voluntariamente, porque el hecho de ser adulto ya posiciona acerca del bien y del mal y de que los niños no se tocan nunca, jamás, y que eso es una máxima que tiene que tener todo adulto o todo niño que ya conoce del bien y del mal. Y por tanto es muy sancionable, es una de las maneras en las que más se afectan a niños, niñas y adolescentes, porque este tipo de situación llega generalmente de personas cercanas afectivamente, incluso pueden ser muy cercanas. Estamos hablando que puede ser mamá, papá, padrastros, abuelos, abuelastros, un vecino que cuida de los niños. Ahí se da una relación de confianza donde generalmente los cuidadores no saben que está ocurriendo esto, que puede ocurrir incluso por mucho tiempo, y se sella el vínculo, se genera una complicidad, ya sea con cierta presión de va a pasar esto, me va a pasar esto, se va a generar esto, o realmente incluso hasta a veces buscado por ese niño o por ese adolescente, porque vamos a decir claramente que el cuerpo tiene un diseño que si se toca sin violentar las partes que se erotizan, es decir, que generan placer, pues esa persona puede poner al niño o al adolescente en una situación incluso de placer, lo cual desde el punto de vista de la atención terapéutica es una de las cosas más complicadas, porque el niño o el adolescente experimenta mucha culpa en relación con si esto era tan malo, porque vamos a hablar de que ellos no saben en la situación en la que están, claro, de lo que está sucediendo, y si era tan malo, ¿por qué yo no lo experimenté mal? Porque yo hasta sentí cierto nivel de placer. Es decir, lo decimos con esa claridad porque hay que entender cómo esto lastima
lastima, lacera a ese niño, a esa adolescente, sobre todo, y volvemos al tema de la edad, cuando tiene conciencia de lo que estaba ocurriendo. Porque muchas veces ocurre cuando el niño es tan pequeño que incluso esa persona le dice que son los cariños de mamá o de papá, o te estoy enseñando, es decir, mamá o papá o de la persona que sea, sí, sí. o te estoy enseñando para cuando seas grande determinadas cuestiones, y el niño naturaliza como que eso puede ser normal porque por su edad, si me lo estás diciendo tú, que eres quien me cuida, pues yo me lo creo, y muchas veces se viene a entender la magnitud de lo que me estuvo ocurriendo muchos años después. Entonces, por supuesto, es algo que lastima mucho la integridad psicológica, no solo en el área de la sexualidad y en diferentes problemáticas que pueda afrontar después esa persona cuando crece, sino específicamente en su autoestima, e incluso en una especie de suspicacia ante la vida, de temer a los vínculos, porque si me querías y me hiciste esto, entonces no puedo confiar en otros vínculos, o dificultades para, por ejemplo, disfrutar plenamente la sexualidad, o por el contrario, promiscuidad, es decir, afecta de una manera muy amplia, con diferentes tipos de desajustes e incluso cosas que no se ven de inmediato, sino que se van a ver con el paso del tiempo. Entonces, es una situación realmente muy sensible que se ve muchísimo más en los tiempos que corren, y por tanto toda familia tiene que saber que nadie está exenta de que le sucede en cualquier familia, y por tanto hay que prepararse sobre estos temas. Y cuando hablamos acerca de este fenómeno, Rosanne, ¿cuáles son los mitos que más se socializan, se generalizan acerca del mismo? Bueno, justamente acabo de mencionar uno que es el que tiene que ver con que el abuso sexual infantil ocurre en contextos marginales y no en familias funcionales, en familias que cuidan bien de los niños. Los mitos es muy importante que los conozcamos porque hay que derribarlos para poder realmente conocer de todo esto y ayudar bien a que no le pase a los niños, y ese es uno. Ocurre en cualquier tipo de familia porque llega de personas de las que no se esperan. Los abusadores sexuales, incluso para la criminología, son muy difíciles porque son difíciles de estudiar, porque el perfil no es un perfil típico. Incluso pueden ser personas con una conducta social magnífica y no tienen un cartel lumínico en la frente, es decir, lo que tenemos es que preparar a los niños, no esperar encontrar señales de quién puede o no puede ser un abusador sexual. Otro de los mitos tiene que ver con que se castiga mucho por el género, con que si la niña, por ejemplo, lo buscó o lo propició. Ya acabamos de hablar de eso. Es decir, en primer lugar, siempre saber que un adulto es responsable de sus acciones, donde quiera que haya un niño o un adolescente, y muchas veces ni siquiera ha ocurrido eso, pero se suele a castigar, y ese castigo se dice que en materia del abuso, a veces el momento en el que el niño comunica, el adolescente comunica, que es algo muy difícil para un niño o un adolescente, en una relación de poder adulto, adultocéntrica, comunicar algo de este tipo es muy difícil, y sin embargo, la reacción que tiene la familia, si apoya de inmediato y dice, muy valiente, gracias, vamos a ayudarte, vamos a resolverlo, aunque haya que investigar si ocurrió o no, pero desacreditarlo o decirle por qué no lo dijiste antes, es decir, esa reacción inicial es muy importante. Entonces, ese otro mito que tiene que ver con el hecho de que la niña lo pudo haber provocado para tratar de quitarle esa culpabilidad, esa responsabilidad, es extremadamente nocivo. El otro tiene que ver con la cuestión de si los niños mienten o no, y que muchas veces se dice son mentiras, los niños son muy fantasiosos, los niños inventan muchas cosas, no, los niños son fantasiosos, pero hay cuestiones que si ni siquiera conocen, es decir, mientras más pequeños los niños es mucho más contundente esto, porque de dónde va a sacar información para construir algo que cuenta un niño que es pequeño, que no tiene todavía historia de vida. Ya cuando es un niño más grande, que puede tener una experiencia de vida, ya tú puedes decir, bueno, hay determinadas cuestiones, pero siempre tengo que decir, te creo, y después averiguar. Y así se construyen, se tejen determinadas visiones sobre la situación del abuso que lo que hace es, digamos que sellar más la boca del niño, o la posibilidad de darle ese apoyo inmediato que requiere un niño cuando ocurren lamentablemente estas cosas. Y cuando hablamos acerca de prevención, ¿por qué decimos que la prevención es el primer paso, uno de los más importantes para cortar estos fenómenos? Nosotros en crianza apostamos a empoderar a los niños, y el empoderamiento en materia de prevención es muy bueno porque significa que el niño por sí mismo puede ser activo y protagónico, es decir,
lo que sucede con estas cosas es que el niño va a ir cada vez desprendiéndose del ambiente familiar, amén de que muchas veces esto pasa en el ambiente familiar, pero puede pasar en otros entornos, en la casa de unos amigos, en la casa de los abuelos cuando lo dejo ahí, en la escuela puede pasar, porque estamos diciendo que no está escrito quién puede o no puede ser un abusador. Entonces, si yo preparo a un niño en materia de saber las cosas que debe dominar para identificar la posibilidad de ese deseo de abusar de él, de un adulto, le estoy dando el poder de que pueda detenerlo. Porque con esto pasa como con la violencia a la mujer, que no es que podamos impedirle que pase una vez, porque a cualquiera le puede pasar una vez, pero que sepa identificarlo enseguida y detenerlo, eso es algo que nos hace falta que los niños conozcan, y es fundamental que trabajemos en eso. Claro, también sobre este tema, Rosanne, tenemos materiales de UNICEF, entonces yo te propongo hacer un alto en nuestra conversación, disfrutar de uno de estos materiales y después regresar para hablar un poco más acerca de este tema tan necesario. De acuerdo. Adelante. Continuamos conversando acerca del tema que nos ocupa en esta emisión. Hablamos acerca del abuso sexual infantil desde el punto de vista de la prevención, algo que es sumamente importante, como hemos venido observando en estos tiempos de programa hasta este minuto, pero también en otros espacios en los que se ha abordado este tema tan necesario, como decíamos al inicio, Rosanne. En este caso, me gustaría hacerte una nueva pregunta. A ver, se dice que incluso los niños amados, educados y tal, pueden ser víctimas de abuso sexual infantil, y evidentemente ya tú lo explicabas también en nuestro anterior tiempo de conversación. ¿Qué papel deben jugar los adultos en función de evitar este fenómeno? Hay dos cosas fundamentales. Uno es, y hemos hablado mucho a lo largo de nuestros programas, la importancia para el empoderamiento de un niño en este enfoque de ser sujeto de sus derechos, de que tengan autonomía y lo que se conoce como el validismo completo, es decir, el valerse por sí mismo, que ya desde los 4 o los 5 años un niño puede empezar a tener cuidados de su cuerpo, es decir, una formación de hábitos que lo coloque en poder tener una autonomía del cuerpo que impida que otros tengan que acceder a su cuerpo para poder hacerle, es decir, lo que justifique determinadas maniobras, y eso supone que los cuidadores, los adultos, porque a veces incluso esos ambientes de mejores cuidados son sobreprotectores y recortan un poco la autonomía de los niños. Mientras más yo quiera un niño, más tengo que saber que tengo que prepararlo para la vida. Y mientras más temprano un niño, y desde los 3 años los niños son muy dados a aprender cosas de este tipo. Entonces, al adulto le toca proveer el nivel de autonomía del niño, en el sentido de que sepa hacerse las cosas, bañarse, asearse cuando va al baño, limpiarse, todo lo que tenga que ver con su cuerpo, para que quitemos esa necesidad de que otros adultos tengan que darle ese tipo de cuidados. Es decir, la autonomía es una. Pero también hay un acceso que se le da al cuerpo de los niños que es cultural, del que ya hemos hablado, que es el de que cualquier adulto puede cuidar de los niños, y en ese sentido, o lo mismo lo cargamos en una guagua, por ejemplo, que exigimos que por educación formal hay que darle besos a cualquier tipo de persona. Los padres insisten mucho en dale, saluda, dale besos, y le enseñamos al niño desde
desde pequeño a que cualquiera puede tener una proximidad sobre su cuerpo. No le enseñamos los límites que normalmente los niños tienen cuando son pequeños, una cautela ante el extraño, y si dejamos que ese sensor natural del niño esté ahí, el niño incluso hasta sabe quién le gusta y quién no le gusta. Pero si nosotros le decimos que a cualquiera le dé un beso y que se puede sentar en las piernas de cualquiera y que cualquiera puede, por ser adulto, ayudarte en funciones que tienen que ver con tu cuerpo, le estamos impidiendo que tenga una, digamos que precaución desde ellos mismos de por dónde puede haber una brecha de riesgo, de peligro. Entonces esas son las cosas que fundamentalmente los adultos tienen que trabajar. Y en el caso de los niños, ¿desde qué edad y de qué manera se empiezan a educar como para que sean protagonistas de esta prevención? Te decía, lo primero es incluso antes de hablar de abuso, cuando ya desde los 3 años yo empiezo a trabajar en la formación de hábitos que tienen que ver con que sepan valerse por ellos mismos en el cuidado de su cuerpo. Igual que aprenden a comer solo, pues toca aprender en la higiene, todo lo que tiene que ver con la higiene, el cuidado del cuerpo, vestirse, todo eso son cosas que muy tempranito ya está preparando a un niño para que tengan menos accesos los posibles abusadores y por ahí empieza. Pero a partir de los 5 años, y claro, siempre en función de la inteligencia que tenga el niño, hay que siempre ubicarse en el niño, ya se puede empezar a hablar con propiedad de la cuestión de que no todos los adultos, por ser adultos, se portan bien, y que a veces hay adultos que no se portan bien, y pensar a explicarle al niño sin asustarlo, todo lo que los niños le enseñamos de una manera natural, porque este es un tema que a veces a la familia le preocupa, ¿cómo le hablo de esto? Claro. ¿Lo voy a asustar? ¿Se va a preocupar? No, si a un niño usted le habla de una manera natural y usted está sereno y está hablando del tema como de mariposas y cosas agradables, el niño lo toma con ese tono. Y yo lo que lo estoy es preparando para eso como para todas las demás cosas de la vida. Así lo tenemos que ver, como que es algo que está dentro de lo mismo. Que no quiero que te tires delante de un carro porque no sepas cruzar la calle y te preparo para eso, pues tienes que saber identificar, y hay que hablarle de que hay adultos que no se portan bien. Esto en crianza respetuosa es muy importante para todo, porque el niño tiene que identificar las posibilidades de maltrato y decirle enfáticamente que hay secretos que no se guardan. Los niños juegan mucho a los secretos, les gustan los juegos, entonces hay secretos que no son buenos, los secretos que tienen que ver con hacer algo con una persona, que tiene que ver con tu cuerpo, con el cuerpo de la persona, una cosa que pasa por el cuerpo, y hay que enseñarle las partes íntimas, a nombrarlo para que el niño sepa, ¿sí? Porque no es lo mismo que te toquen el pelo a que te toquen una parte íntima, ¿sí? Todo eso hay que hablarlo de una manera natural, que conozcan las partes del cuerpo, que la pueda nombrar para que luego pueda decir, me tocaron aquí, me hicieron esto, ¿sí? Si no, pues el niño está desvalido ante eso, y que sepa entonces que donde quiera que un adulto lo invita a algo que tenga que ver con su cuerpo, el cuerpo del niño, el cuerpo del adulto, o situaciones sexuales, sabiendo ya el niño que cuáles son las partes íntimas, que se lo tenemos que haber explicado, es una señal de alerta, de peligro, que hay que decirle a esa persona, no, mi cuerpo no se toca, y ya hay que buscar a una persona de apoyo, que hay que decirle quién, si lo hablas conmigo, lo hablas con papá, lo hablas con tu abuela, si estás en la escuela, lo hablas, es decir, hay que preparar a un niño para todas las cosas, y lo vemos en serie, en películas, como a los niños se les prepara para todo, para todas las cosas. Esa es la mejor manera de que el niño pueda ser activamente protagonista de su propia protección. Y en el caso de las instituciones educativas, porque ahora mencionaste la escuela, y entonces pienso en esto porque una y otra vez hemos estado hablando sobre la escuela, precisamente por el tiempo que el niño pasa en la institución educativa, ya sea círculo infantil o escuela. ¿Sería bueno hablar de estos temas? ¿Es necesario hablar de estos temas en las escuelas? Claro que es necesario. La escuela siempre es apoyo de la función de la familia. Y a veces, sí hay familias que dicen, pero ¿por qué le van a hablar en la escuela de algo que nosotros no le hemos querido decir, que pensamos que no lo debe saber? Y justamente a veces es bueno que la escuela lo haga porque está preparando al niño para algo que la familia no lo ha preparado. Y lo que le está llegando al niño es un recurso de protección a través de la escuela. Lo que hay que ver de qué maneras, dosificado, a qué edad. A veces, como te decía, no es ni que hay que hablar, vamos a hablar hoy en la clase de abuso sexual infantil, aunque también puede ser en función de la edad de los niños, porque además esto va cogiendo un nivel diferente en función de la edad. Los adolescentes sufren abusos sexuales que tienen otra connotación en función de esa edad, pueden ser incluso en línea, a través de los soportes virtuales, es decir, hay muchas cuestiones. Y la escuela puede, desde las asignaturas
asignaturas que empiezan a tratar la anatomía del cuerpo, desde las asignaturas que hablan de los cuidados del cuerpo, los hábitos, que todo eso está en las asignaturas, en los currículos de formación. Ir dando temas que tienen que ver con esto, pero intencionándolo un poquito más con la cuestión de empoderar al niño, de la importancia de empoderarse, de saber identificar las cosas, de qué hacer ante situaciones en las que veas que están pasando cosas que no son normales. Los niños se dan cuenta la mayoría de las veces de que hay algo que no es normal, a no ser, como decía antes, que sea muy pequeñito y esté llegando a una persona tan cercana que el niño cree que eso es normal. Es decir, estos besos extraños de papá no los ve extraño porque papá le dice que son los besos de papá, por ejemplo, por decir cualquier caso, que además siempre lo que cuento tiene que ver con la realidad, con situaciones que lamentablemente nos llegan a las consultas. Me imagino, Rosanne, que de este tema sean muchísimas las preguntas y que incluso tengas muchas vivencias de esto, de las consultas y tal, pero específicamente en el grupo de Telegram te invito a que veamos cómo se maneja. Efectivamente, para eso Luis y Susi han escogido esas dos preguntas. A veces, como te lo he dicho, Coralia, no es que sea una pregunta, sino algo que sabemos que es una duda frecuente que está saliendo, y entonces ellos han hecho ese trabajo de seleccionarlo y ahora nos vienen entonces con estas respuestas a esas preguntas frecuentes. Hola, soy Susana y estamos desde las preguntas de Telegram con un tema muy importante hoy. La primera es: se dice que también puede darse el abuso sexual a través de Internet. ¿Cómo ocurren estas situaciones? Sí, a través de Internet con mucha facilidad las personas pueden falsear su imagen, su perfil en efecto, decir ser de otra persona y es él, con una diferencia de edad significativa o no. Y eso hace vulnerable tanto a adolescentes como a adultos también de que puedan contactarnos personas que tienen intereses, en este caso con fines sexuales, como pedir videos, información personal, fotos, y que puedan usarlas también como pornografía infantil en el caso de los menores. Por ello es importante alertar a los adolescentes que no deben compartir ninguna información personal con personas que no conocen, y además que estas situaciones pueden darse a través de Internet, pero también en la vida real. Y ellos pueden usar estos videos o estas informaciones personales que tienen para chantajearlos y pedirles más cosas en su favor. Por eso es importante alertarlos. De ahí conectamos con la segunda pregunta, que tiene que ver con la prevención. ¿Cómo preparar a los niños y a los adolescentes para evitar estas situaciones? Lo primero es que desde niños, y el programa ya un poco trabaja con esto, tiene que ver con que les preparemos para que no todas las personas tienen buenas intenciones, que tenemos que estar preparados para que los niños y los adolescentes sepan defender su espacio. La prevención de estas situaciones de abuso no debe venir en la adolescencia, sino desde antes, cuando son niños. También otro aspecto fundamental es que no deben tener acceso directo a Internet o teléfono propio antes de los 12 años, porque no existe la madurez para poder enfrentar estas circunstancias. Incluso con 12 años todavía no tienen la madurez suficiente, pero se supone que hemos hecho un proceso de preparación con ellos que hace que si alguna de estas situaciones se presentara, ellos supieran cómo reaccionar y vengan a nosotros a contarlo. Eso también es fundamental, que no los regañemos por sucesos como este, sino que creemos la confianza necesaria para si esto pasara, ellos vengan a contárnoslo, ellos puedan enfrentarlo solos, pero también con un apoyo de nosotros. Además, es fundamental en este caso que los adolescentes detecten que esto puede pasarle a su grupo de amigos, es decir, también ellos pueden ser de ayuda para otros amigos que quizás no han tenido esa preparación. Así que lo más importante es que fomentemos prepararlos desde que son niños y que tengan la confianza para venir y contárnoslos. Incluso si hay alguien que les dijera, esto no se lo puedes contar a tus padres, es lo primero que deben contárselo a sus familiares. Espero hayan sido de ayuda estas recomendaciones y nos vemos en la próxima. De la música solo queda tiempo para despedir. Como de costumbre antes, invitamos a un nuevo encuentro que será muy especial porque ya en la próxima emisión estaremos cerrando esta primera temporada de Crianza Respetuosa en el Educativo. ¿Y con qué cerramos? Bueno, justamente vamos a hacer un cierre
de la temporada, así como lo has dicho, pero vamos a insistir a manera de resumen en la relación de constructo crianza respetuosa con la familia específicamente. Y vamos a hablar un poco acerca de qué le ha parecido, cuál ha sido la actividad del programa, ¿verdad? En cuanto a las redes, cuál ha sido la respuesta de las personas. Efectivamente. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Rosana. gusto. Te espero en la próxima emisión. De acuerdo. Gracias, familia, también por acompañarnos. Y ya saben, esto es Crianza Respetuosa. En la próxima emisión volvemos. Un proyecto que usted puede encontrar en redes y que en este tiempo, afortunadamente, tenemos en el educativo. Hasta la próxima. Porque tengo 1000 secretos para darte y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma. No lo olvides por crecer. Crecer.